La incredulidad del discípulo de Jesús. Pero hoy vamos a estudiar un poco la vida de los discípulos de Jesús, en especial uno. Usted sabe que dentro de los discípulos cada uno tenía una particularidad. El Señor cuando los escoge, por eso yo siempre les digo, iglesia, usted no venga a poner los ojos en el hermano, ni a criticar, ni a mirar cómo es el uno, cómo es el otro, no sirve de nada eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús cuando escoge a los discípulos, los escoge con todas las imperfecciones que ellos tenían. Él no los escoge porque ellos fueran buenos, no los escoge porque tuvieran fe, no los escoge porque tenía un propósito y un plan. Y sabemos que dentro de esos 12 discípulos habían 3 que eran los más cercanos a Jesús, ¿no? Los que están con ellos en la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo. Está Juan, que fue llamado el discípulo amado, pero también habían 2 discípulos que tenían 2 particularidades. Uno de ellos que ya hemos estudiado, que Judas. Cómo Jesús escoge dentro de sus discípulos a uno que lo iba a traicionar. Judas andaba con Jesús, caminaba con Jesús, vio a Jesús hacer milagros. Jesús le manifestó su amor, pero aún así, estando él en ese grupo de los escogidos de los 12, traicionó a Jesús. Y nada de eso era ajeno a Jesús, porque Jesús sabía. Es más, en la última cena él se sienta y le dice: con tristeza uno de vosotros me va a traicionar. O sea, en el Señor nada le coge por sorpresa. Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros. Dios sabe cómo es el corazón de cada uno de nosotros. Y lo paradójico es que así nos escoge y Él nos va mostrando su amor, nos va diciendo: hijo, yo quiero que cambies a pesar de tu maldad, a pesar de cómo eres, yo quiero que cambies. La palabra de Dios no establece en ningún momento que el que iba a traicionar a Jesús se iba a llamar Judas, no. Sabemos que entre los 12, Satanás busca quién es el que tiene el corazón, digamos así, más torcido y que no ha aceptado las enseñanzas de Jesús. Que aunque Jesús estaba con él, le mostraba su amor, dice la palabra de Dios que Judas sustraía de la bolsa y robaba a Jesús. Y Jesús lo sabía. Pero la palabra de Dios no dice que Jesús insultó a Judas, que Jesús le dijo a Judas: ya no vas a estar en el equipo de discipulado. No, Jesús siguió trabajando con Judas hasta el último momento, y es Judas el que decide y permite que Satanás entre en él, porque tenía avaricia en su corazón. Pero hoy no vamos a hablar acerca de Judas, vamos a hablar de otro discípulo de Jesús que también tenía una particularidad, y es Tomás. Tomás estaba en el grupo de los discípulos de Jesús, pero Tomás también tenía un problema. Tomás no entregó a Jesús en la cruz, no fue el que lo traicionó, pero Tomás tenía un problema de incredulidad muy grande. Tomás, Jesús, usted sabe que Jesús a sus discípulos les hablaba, les explicaba las parábolas. Él le dijo: a la multitud les hablo por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean, oyendo no oigan y no se conviertan. Pero Jesús estaba particularmente interesado en que sus discípulos aprendieran. Él quería que cada enseñanza que Él les daba, ellos aprendieran. Por eso se tomaba el trabajo de explicarles a nivel personal las parábolas. Él les enseñaba acerca del reino de Dios, les hablaba aún acerca de Él mismo, de dónde Él venía. Y hay algo que Dios nos quiere hablar hoy, iglesia, porque le pasó a Tomás. Tomás tenía un serio problema de incredulidad. Y cuando nosotros vemos que Jesús muere, resucita, y estudiamos en el libro de los Hechos la historia de los discípulos de Jesús, cómo luego ellos, Dios empieza a manifestar su voluntad. Aunque Pedro traicionó a Jesús en cierto sentido porque lo negó, muchos hemos sido Pedros. Yo me identifico en algunas cosas con Pedro, y yo creo que algunos nos identificamos por Pedro, porque le decimos: Señor, yo te amo. Señor, hasta la cruz iría por ti, pero cuando llegan los momentos difíciles le negamos con nuestras acciones, le negamos con nuestro proceder, hacemos cosas que a Dios no le agrada y terminamos siendo como Pedro. Pedro negó al Señor: Señor, hasta la cruz iré por ti, pero ese mismo Pedro un día entrega su corazón a Jesús. Un día Pedro acepta las enseñanzas de Jesús, acepta ese amor de Jesús, y en su primer discurso se convierte en 3,000 personas.
O sea, Dios nos elige así imperfectos. Si tú ves que tú hoy tienes muchas imperfecciones y dices, no, es que a mí me falta mucho, en mí hay engaño, hay mentira, hay traición, no importa. Dios te ha elegido así, Dios nos elige así. Dios elige a los Pedros, a los Juan, a los Judas, a los Tomás. Dios nos elige como somos, pero Él espera que nosotros terminemos un día quizás como Pedro, que dijo que no era digno de morir como su maestro. O sea, Pedro, a pesar de los errores, él cambió y llegó a ser el hombre que Dios quería que fuera, a pesar de sus problemas de carácter, porque Pedro tenía problemas de carácter también. Terminó completando la obra para la cual había sido escogido. Pero hubo un hombre que es Tomás, que si nos podemos estudiar el libro de los Hechos, no habla nada de Tomás. No se menciona nada de Tomás, y cuando se habla de Tomás, siempre se habla de un corazón incrédulo. Y la palabra de Dios dice que no seamos como Tomás. Mira, aunque Dios tenga un plan con nuestra vida, si nosotros no decidimos confiar en Él, creer en Él, ese plan no se va a materializar. Y así como estudiamos la vida de Sansón como un hombre escogido, desde antes de nacer, escogido por Dios para un plan, a la final por misericordia y gracia, Sansón culmina el plan, pero no de la manera que Dios quería. Pero yo hoy te hago una pregunta. ¿Fue Tomás escogido igual que tú y yo hemos sido escogidos? Pero ¿qué pasó con Tomás? ¿Por qué ese plan que Jesús tenía? ¿Por qué esas enseñanzas que Jesús le dio a Tomás, a igual que los otros, no se materializaron? ¿Por qué el libro de los Hechos no habla de ningún milagro que hizo Tomás? ¿Por qué el libro de los Hechos no habla ni siquiera de un alma que se convirtió a través de Tomás? Porque cuando Dios nos escoge como discípulos, Dios nos escoge para luego manifestar su voluntad a través de nosotros en otros. Pero la palabra del Señor no me habla nada de Tomás. Y Jesús habló a sus discípulos de que Él un día iba a resucitar. Sabemos que muchos de ellos, cuando Jesús resucita, se muestran incrédulos, primero porque el mensaje va dado a través de una mujer. De las mujeres fueron las primeras que Jesús se les aparece cuando resucita, y claro, en la ley judía el testimonio de una mujer no valía para nada. Entonces encima Jesús resucita y se muestra por primera vez a alguien que sabía que no le iban a creer, porque el testimonio de una mujer en esa época no valía. Y luego se le presenta, narra el libro de Lucas, libro de Juan, cómo Jesús se le fue presentando y le dijo, mira, lo que yo les expliqué a ustedes que un día resucitaría, se ha cumplido. Porque cuando Jesús estaba con ellos y les hablaba acerca de yo y el Padre uno somos, les hablaba acerca de que Él tenía que morir y resucitar, dice la palabra de Dios, que ellos nunca entendieron. Y a nosotros nos pasa como los discípulos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado cosas y no las entendemos? Tenemos que ser honestos. Y solo cuando suceden terminamos, ya sé por qué el Señor me mandó a hacer esto, porque yo no entendía nada. Si tú quieres entender tu vida cristiana, es bueno entender y estudiar la vida de los discípulos de Jesús, porque muchas de nuestras acciones y comportamientos reflejan la vida de Jesús, la vida de nosotros, con los discípulos. Porque los discípulos cometieron muchos errores de los que nosotros cometemos a día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de Tomás. ¿Por qué? Porque ellos, aunque anduvieron con Jesús, vieron milagros, vieron todo. Jesús les enseñaba las parábolas, Jesús les hablaba acerca del reino, pero ellos, como le hemos dicho muchas veces, ellos seguían aferrados a este mundo, como nos pasa a nosotros. Seguimos aferrados a este mundo y nuestra fe a veces es tan pobre y tan pequeña que llegamos a creer que Dios murió y resucitó. Llegamos a creer que Dios tiene el poder para cambiar a mi hijo, para hacerme milagros, ayudarme aquí en la tierra. Pero no llega nuestra fe a creer en el poder de la resurrección. No llega nuestra fe a creer que Jesús vendrá por segunda vez. No llega nuestra fe todavía al nivel de no aferrarme a este mundo, porque yo creo que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. No te asustes, a los discípulos les pasó lo mismo. Hasta que Jesús no resucita y se les para enfrente, algunos no creyeron, y eso le pasó a Tomás.
Tomás tuvo serios problemas de incredulidad. Su problema de incredulidad fue tan fuerte que aún no solo las mujeres cuentan, sus mismos consiervos, en este caso Pedro, Juan, todos van y le cuentan, es que el maestro ha resucitado. Lo hemos visto. Y él dice, no, hasta que yo no meta mi dedo en el costado, yo no les voy a creer a ustedes. Hermanos, ¿y cuántas veces Dios nos habla a través de otros, como te está hablando hoy a ti, como nos está hablando hoy? Y nos está diciendo, porque el mensaje de Dios es hoy, tu fe tiene que ser completa. No puedes creer unas cosas acerca de mí y otras no. Porque si tú no crees que un día Cristo va a venir por segunda vez, si tú no crees que Jesús murió para librarnos de la condenación eterna, si tú no crees en la resurrección de los muertos, si tú no crees en el arrebatamiento de la iglesia, tu fe está incompleta. Mira, y cuando la fe de nosotros es como la de Tomás, nuestra vida nunca va a ser verdaderamente transformada.